Bienvenidos, este es el episodio 97. ¿Qué necesito para creer y acercarme a Dios? Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de nuestro Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, gracias a Dios, bendecido como siempre y en salud, en todo, en muchos aspectos de la vida muy bien, y como lo hemos comentado desde el podcast anterior, el calor, que es algo que, pues, parece que todavía va a estar constante, no sé por cuánto tiempo más, Nos pero quedan unos mesecitos más. buen tiempo, Yo creo que todavía porque se ve una un rato. primavera y luego, verano y vamos a tener un buen rato los calores y luego y creo que nos va a empezar la oleada de calor, entonces ahí van a venir los calores nuevamente como el año pasado. Si no es que hasta más, pero bueno, vamos a esperar primero Dios. Así es. ¿Y tú, Suir, cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, gracias a Dios, Cris, con trabajo, estando en familia, Qué bueno. pues disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios, porque el hecho de tener vida, de tener salud, es una gran bendición que nos hace que nos fortalezcamos, nos hace que crezcamos, nos hace que confiemos y nos hace que sintamos ese apapacho que tenemos constante desde el momento que amanecemos hasta el momento que damos y que vamos a descansar a nuestra cama. Sentimos ese apapacho que nos da nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Les agradecemos que nuevamente estén con nosotros. Les agradecemos que en este episodio se quede porque vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios, porque vamos a hablar de este tema que es tan importante saber, porque pudiera escucharse común, pudiera escucharse insignificante si lo vemos así, o, o hasta obvio, porque ya vieron el título. Es una pregunta, ¿qué necesito para creer y acercarme a Dios? Muchos van a decir, pues, es algo obvio, pero ese obvio, Cris, a veces no muchas personas no tienen el conocimiento para poderlo hacer. Pero antes de entrar al tema, amigos y hermanos, me gustaría que si nos apoyan con su suscripción, con su like, con compartir el video, activar la campanita, porque todo eso nos va a ayudar que este episodio y los demás episodios, YouTube los vaya recomendando constantemente y más personas escuchen de la palabra de Dios, más personas escuchen que hay un canal, perdón, un podcast que se llama Generación de Fe y también un canal que se llama Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc y que ahí pueden encontrar diferentes temas, diferentes, apartados para acercarnos a nuestro Dios, para conocer a nuestro Dios, para que busquemos a nuestro Dios. Como el podcast que tiene nuestro pastor, es momento de buscar a Dios. Así es. Y ahora vamos a ver cómo buscamos a nuestro Dios, cómo nos acercamos a Dios y cómo creemos en nuestro Dios. En este mundo, Chris, más bien en esta sociedad que estamos viviendo actualmente, eh, predomina, y ustedes lo conocerán mejor, amigos, el materialismo. La información así rápida. Queremos cosas rápidas, el relativismo moral hace que predominen en esta actualidad. Muchas personas sienten un vacío, sienten algo que no los llena, a pesar de que tienen todo, a pesar de que tenemos todo, a pesar de que tenemos vasta información, estamos saturados de información, estamos saturados de contenidos de toda índole, se sienten o nos sentimos a veces con ese vacío. Tenemos una profunda eh, necesidad de algo real, de algo que sea eterno. Y ahí viene la pregunta que muchos se hacen: ¿qué necesito para creer en Dios? ¿Cómo me acerco a Él si no lo veo? Si tengo dudas, ¿cómo lo voy a hacer, Cris? Claro. Si he fallado tanto, ¿cómo lo voy a mejorar? ¿O cómo o me va a perdonar?
o cómo sé si realmente existe? Pero todas esas preguntas se basan a una necesidad de las personas, se basan a veces de una necesidad que tuvimos, al menos nosotros que ya lo conocimos, ya nos acercamos, que tuvimos esa necesidad de saber que sí íbamos a ser perdonados, que sí íbamos a tener ese perdón, porque sabíamos que existía. Pero a veces cuando llegamos a nuestro Dios, llegamos con muchísimas dudas, llegamos, dolidos, llegamos arrepentidos, llegamos, con pecados. No quiere decir que hoy en día no sigamos teniendo esos pecados. Estamos luchando que cada vez sean menos esos pecados, que sea cada vez menos esos errores. Pero la buena noticia, amigos, es que Dios es misericordioso y es tan fácil de alcanzarlo hoy, mañana, pasado mañana, tan fácil de alcanzarlo. Y Él ha trazado un camino, ese camino en el cual quiere que caminemos, ese camino en el cual quiere que nos acerquemos a Él y que le reconozcamos profundamente y que le digamos cómo nos sentimos, que le digamos cuáles son nuestras dudas, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestros errores, para que con Él nos vayamos acercando poco a poco y tengamos esa conciencia de que tenemos un Dios que no solamente es emoción, sino una decisión constante y continua de seguirlo a Él. Pero vamos a hablar del tema, vamos a ver qué podemos informarnos más, qué podemos enriquecerlo, qué podemos saber acerca de cómo poder creer y podernos acercarnos a nuestro Dios. ¿Cómo podemos hablar del tema, Cris? Sí, primeramente, pues, aquí el asunto está precisamente que cuando nosotros, pues, vivimos en nuestra vida cotidiana, pues, estamos inmersos en querer hacer muchas cosas, dirían por ahí burdamente, queremos acabarnos el mundo haciendo lo que, pues, lo que nos gusta, ¿verdad? Pero hay situaciones en nuestra vida que dejamos le damos exceso a nuestro cuerpo, entramos en exceso a muchas cosas. Hay personas que son les gusta mucho el alcohol, el cigarro, personas que les gusta ir con amigos de fiestas, en fin, pero, pues, muchas personas dicen: "No, pues, el momento hay que vivirlo, hay que gozarlo, porque, pues, mañana no sabemos, vida nada más tenemos una". Y la gente usa este tipo de pensamiento o filosofía, para vivir desenfrenadamente. Pero sabemos que, pues, he escuchado casos de personas que que han vivido en este tipo de pensamientos y y tocan fondo, llega un punto en su vida que tocan fondo, y han escuchado amigos que de alguna manera, y diferentes personas lo han dicho, me han hablado de la palabra de Dios, he escuchado gente en la calle predicando, e incluso hasta un familiar, tengo que me regaló una Biblia, la tengo ahí por ahí guardada, pero nunca la he querido leer, y cuando siento que mi vida ya la he tirado a la basura, porque no he tenido nada productivo de lo que he hecho, y nada más he tenido problemas, o sí he vivido de forma desenfrenada, pero aún así, como tú comentas, Uriel, exactamente, dices tú: "Siento un vacío, no hay algo que realmente, llene mis expectativas". He experimentado de todo tipo de cosas en esta vida, siento un vacío. Yo escuché alguna vez en una entrevista que le hacían a un personaje del mundo del entretenimiento y del espectáculo, a esta Olga Breskin, no sé si Olga Breskin, y ella comentaba este tipo de situaciones que ella tocaba el violín, que su papá era de descendencia rusa, que emigró a México, y su papá, creo que, si no mal lo recuerdo, creo que su papá tenía, un colegio de violinistas, no sé qué, daba conciertos
en el Palacio de Bellas Artes, algo así, y que, pues, ella conoció, supo del porque ella es conocida en su virtud que tiene del manejo del violín, y ella, salía en películas con esta, si no mal lo recuerdo, con esta otra actriz que ay, no recuerdo su nombre, pero que tuvo un problema que con las que le había puesto aceite de cocina en su Ah, rostro a esta Lee May. Hacían películas de cabaret y todo ese tipo de situaciones, y, y ella empezó a pasar por un periodo de porque ella dice que le gustaban mucho los hombres, se refugiaba en el alcohol y muchas drogas, ¿no? Pero ya después se daba cuenta que, pues, todo la fama, la fortuna, ella la empezaba a malgastar. No sabía, no tenía ese conocimiento de la educación financiera y, en fin, todas estas situaciones lo que acabaron con ella fue que, pues, el dinero se le acababa, hasta llegar a un punto que ella conocía a esta cantante que se había hecho al cristianismo, entre comillas, esta Yuri, y Yuri le decía: "Yo te voy a hablar de la palabra de Dios, tienes que buscar a Dios". "Ay, no, Yuri, no me vengas con estas cosas, porque yo la verdad no sirvo yo para esto", ¿verdad? Y, pues, de otra manera le incitaba a Yuri a esta Olga precisamente estudiar esta parte de la palabra de Dios, y ella no quería, dice: "No, es que esto no es para mí, no sé por te equivocas de persona, no sé por qué me vienes tú an con estas cosas, porque no van para mí". Pero ya después de tanto tiempo que ella vivía en una vida de desenfrenos, en abusos, todo esto, pues llega un punto en que, pues, ya económicamente ya estaba en la quiebra. Dice que ya, ella necesitaba que le diera papeles, en películas o en telenovelas para poder llevar sus gastos del día a día, porque, pues, ya prácticamente ella estaba en la ruina. Tenía deudas por muchas, partes y no las podía cubrir todas, y tienen de hecho, tenía que creo que una vez, si no nomás escucho bien, creo que Juan Gabriel, creo que la ayudó a ella a solventar alguna parte de sus muchas dudas que ella tenía. Y entonces ahí es donde Yuri le entra a hablarle de la palabra de Dios, y dice: "Bueno, pues, tantas veces que tú me querías hablar de la palabra de Dios y yo no la quería aceptar, pues, a ver, háblame". Pero ya ella derrotada, ya en su deseo de desesperación de encontrar una salida, un escape a sus problemas, pues, ya empieza como que ella a prestar atención a estas palabras que Yuri le daba, ¿no? Y precisamente en esta idea de ¿qué necesito para creer y acercarme a Dios? Pues, es acercarse a Dios, es una experiencia profundamente personal. Todos recibimos un llamado en nuestra vida, pero muchas veces de una, de otra, de miles de maneras, y a veces no escuchamos hasta que viene, como diría por ahí en el teatro, tercera llamada, ¿no? Y esa tercera llamada ya es cuando ya tocamos fondo. Ya estamos en un vicio, en un sinfín de problemas que sentimos el agua hasta arriba y que ya empezamos a dar ya, patadas, diría por ahí, patadas de ahogado, porque buscamos acá, buscamos allá y no logramos encontrar la solución de los problemas. Y ahí es cuando abrimos el corazón con humildad y sabemos que, pues, solo esto podemos con la vida, y es cuando reconocemos nuestra necesidad espiritual de buscar a Dios. La fe, precisamente, es el fundamento de la relación con Dios, que no es ver para creer, sino creer para poder ver. La fe abre nuestros ojos a la realidad de Dios, que siempre ha estado allí, pero nosotros no queríamos aceptarlo, sino hasta que vemos el problema ya rebasándonos nuestras expectativas para resolver, es cuando nos rendimos a Dios. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces,
sabemos que si no tenemos fe, pues no vamos a poder agradar a nuestro Dios, porque es necesario que el que a Dios busca, pues cree que existe, ¿no? Y que vamos a ser, galardonados o premiados con los que realmente le buscan, ¿no? Tenemos nosotros que aceptar la existencia en nuestro Dios, que es, que va más allá de lo que nosotros podemos hacer, que sin Él nosotros no podemos existir. Nuestra condición, pues, humana que tenemos, pues, está, renuente en caer en ser víctimas o ser objetos de muchas cosas, que muchas veces nosotros necesitamos ser humillados para realmente reconocer que en este mundo no somos nada si Dios no está con nosotros. Fíjate, Cris, amigos, les ha pasado, creo que a ti te pasó, creo que a ustedes les pasó o le está pasando, a mí me pasó, que teníamos, digo, teníamos en medida proporcional, no estoy diciendo que es en general, en proporcional teníamos todo, casa, trabajo, familia, estabilidad, si lo queremos ver así, pero sentíamos todavía esa necesidad de buscar más y teníamos necesidad de algo, de que nos sentíamos, no satisfechos, de llenar ese vacío. Acabas de decir algo bien cierto. Sí, cierto. Digo, ahorita tomaste el ejemplo de esta artista, o esa no, bueno, es que es actriz también, porque también hizo películas. Este, en cuestión de que es lo que pasa a veces con las personas que tienen fama, que tienen dinero, y no nomás a esas personas, sino también a nosotros, que tienen todo, pero aún así se sienten vacíos. Pueden vivir en fiestas, pueden vivir en excesos, pueden vivir en un trabajo constante con la familia y todo, pero aún así llegamos a estar solos y sentimos esa necesidad, y no sabemos cuál es esa necesidad. Las preguntas que al principio les hacía: "¿Qué necesito para creer en Dios?". Eso, la necesidad de buscarlo. Eso es lo primerito que necesitamos, saber que lo necesitamos. Pero, ¿cómo sé que lo necesito? Cuando tocamos fondo, Cuando tocamos fondo. ¿Y cuál es ese fondo? ¿Y cuál es ese fondo? Cuando sabemos que, aún teniendo las cosas, sentimos ese vacío. ¿Y cómo me acerco a él si no lo veo? Lo acaba de decir Chris, sin fe es imposible. es imposible agradar a Dios. Para poder acercarnos a nuestro Dios y poderlo ver, necesitamos fe. Necesitamos fe, así como Chris, así como yo, tocamos fondo en diferentes situaciones, en diferentes necesidades. Tuvimos que tener esa necesidad. ¿Cuál? Que nos rescatara. ¿Y cómo? Teniendo fe. Y ahora vienen las dudas que constantemente surgen. Si tengo dudas, ¿por qué he fallado tanto? ¿He fallado tanto en mi vida? Pues tan fácil. El Señor, tanto nuestro Dios como nuestro Señor Jesucristo, no se preocupa si hemos cometido muchos errores. Ellos simplemente quieren que aceptemos que los necesitamos, que aceptemos que hemos cometido errores, aceptemos que hemos fallado, que hemos tropezado y que solo no podemos. Dice Juan capítulo 15, versículo 5, y esto lo decía el Señor Jesús: "Porque separados de mí, nada podéis hacer". Nada podemos hacer si estamos alejados de nuestro Dios. Nada podemos hacer si no estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11: "No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios". Desafortunadamente, cuando no necesitamos a Dios, ni siquiera nos interesa, ni siquiera queremos saber de Él, ni siquiera queremos hacer, el intento de agradarle, ni siquiera intentamos buscarle. Hoy, desafortunadamente, hemos vivido se acumula más la ansiedad, la depresión,
ese vacío existencial que constantemente las personas, los niños, los adolescentes, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, ya tienen esa, nosotros mismos que tenemos esa necesidad, esa ansiedad, esa depresión y decimos, pero ¿por qué me siento así? Por qué siento ese vacío? Porque no podemos estar solos. Necesitamos a nuestro Dios, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Y ese vacío no se va a llenar si no nos acercamos a Él. Pero, oye, Cris, pero es que la verdad, pues yo he cometido muchos errores. Aún así, pues yo creo que el Señor no me va a perdonar. La verdad no creo por qué tengo que acercarme a Dios si me has conocido que soy peleonero, si has visto que soy borracho, que soy de lo peor. ¿Qué creen, amigos? Cuando vino el Señor Jesús, no vino por las personas por las personas más sanas, vino por los enfermos. Así ¿Y es. quiénes son esos enfermos? Nosotros. Nosotros somos los enfermos. Nosotros padecimos una enfermedad o la seguimos padeciendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos depresión y no sabemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos ansiedad y no sabemos? ¿Cuántos de nosotros sentimos ese vacío constante que parecemos maquinitas fris, que nos levantamos, nos cambiamos, nos bañamos y nos vamos al trabajo o nos vamos a la Ya escuela? estamos programados. Y estamos programados, pero aún así no nos sentimos satisfechos, y no nos sentimos satisfechos, y no hay algo que nos llene, y nos reímos tantito, nos divertimos tantito, pero de ahí no pasa. Necesitamos aceptar que necesitamos, ahora sí, valga la redundancia, necesitamos aceptar que necesitamos a nuestro Dios. Y yo, por ejemplo, hace algunos años, eh, con unos compañeros de trabajo, un compañero, que me llevo muy bien con él, de hecho, todavía sigo teniendo comunicación con él, pero haz de cuenta que, por ejemplo, su hijo, nació con problemas congénitos, con problemas de nacimiento, y, y su pareja, pues, se embarazó cuando él estaba todavía bueno, ambos estudiaban en la misma universidad. Y aquí el detalle era que las cirugías iban a hacer varias cirugías por el tipo de padecimiento que su hijo tenía. Y la primera cirugía, pues, le salió en 100,000 pesos el proceso quirúrgico que le iban a hacer de corrección de su cuerpo, por parte de su cara, me parece bien, si no mal no recuerdo, y dice, lo afortunado, amigo, es que me dice él, que, pues, la universidad lo pagó por el seguro médico que yo tenía de seguro facultativo, me dijo él. Y entonces ya después la próxima esa cirugía se la hicieron el año pasado, me dijo él, y ahora le van a hacer otra cirugía, pero esta cirugía sale en 80,000 pesos, me dijo él. Y me dice: "Y ahorita pues ya me dice él, por lo que me comenta que ya el seguro ya no se lo va a costear. Entonces, me dice: "Tengo que pagarlo", me dijo él. Entonces, me dice: "Ahorita, ahora con este trabajo que esta amiga me metió a trabajar, pues ahí saco algo". Me dice: "Tengo también que vender unos reptiles que él vende, ahí por Facebook para sacar para los gastos para mi hijo", dice él. Dice: "Porque la mamá de mi hijo ahorita, pues ella es la que lo cuida, ahorita ella no vive conmigo, ella vive con sus papás". Dice: "Yo prácticamente, pues yo nada más le doy el dinero y así, ¿no? Y, pues, ¿qué piensas? ¿Crees que mi hijo nació así porque pues yo hice mal las cosas, o qué piensas?", me dice él, porque dice: "Yo siento que también me he portado mal", o sea, todavía él decía que o sea, atribuye ese tipo de situaciones, ¿no? Y le digo: "No, pues no te preocupes, son cosas que, pues, que a cualquier persona le pudo haber pasado, y esto pasa para que, pues, reconozcas en tu vida a Dios, que Dios, sin Él no se puede vivir, sino que tenemos que rendirnos delante de Él". Y entonces, en este tipo de vulnerabilidad en la cual él estaba,
estuvo más abierto a querer escuchar de la palabra de Dios, y le hablaba de la palabra de Dios, de hecho, y estaba muy atento. Ay, fíjate que me gustaría que oraras por mi hijo, porque siento que hasta esto que hasta desde su nombre que le puse, porque se llama Ramsés, me dice: "¿Tú crees que por este nombre que tenía, ya tenía carga de pecado?". Le dice: "No, no tiene nada que ver, más bien aquí es de que, pues, la situación es que, por ejemplo, a mi hijo apenas, no sé, pero me dice mi hijo que vio sombras, veía así en su casa y me contaba, así dice mi hijo, me dice: Mi hijo es bien inteligente", me dice, lo que sí mi hijo tiene es que es bien inteligente, en el kinder va muy bien, todo lo que le pasa me pregunta: "Oye, papá, mira, me pasó esto, oye, papá, mira aquello", dice: "Mi hijo bien inteligente". Lo que sí algo le reconozco a mi hijo es que, todo te lo cuestiona. Él es muy observador y todo eso, te cuestiona, pero, o sea, a un lado de sus problemas que él tiene, pero es muy inteligente, sale muy bueno en las calificaciones. La maestra me felicita por la manera de cómo educamos al niño, pero lo que la maestra no sabe es que el niño casi no pasa mucho tiempo conmigo, pasa más tiempo con su mamá, dice él, porque como mi mamá, bueno, como mis suegros conviven con el niño, como lo tienen en su casa, pues yo vivo solo, yo ni siquiera vivo con mis papás, dice él, yo pago mi cuarto y todo, entonces me dice él que, pues, sí necesita buscar a Dios en esta idea. Por eso dice el Salmos capítulo 34 verso 18 dice: "Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salvará a los contritos de espíritu". Y precisamente es esta parte de que cuando nosotros tocamos fondo en nuestra vida, pues, es para que, busquemos a Dios, porque hay situaciones en nuestra vida que decimos, tenemos un vacío existencial y sentimos que como que sentimos una corazonada o queremos una señal, ¿no? Dan una señal. Si la vida me da una señal, es de que quiere Dios que vuelva a que busque su camino. Y ha habido casos de personas que que lo han perdido todo, amigos, lo han perdido todo. Y no es el único ejemplo que pueda yo decir de esta mujer, pero yo también he escuchado casos de personajes del mundo del entretenimiento. Ahorita no pues, me viene en la mente de otro, pero es precisamente esta situación que, por ejemplo, gente millonaria que han perdido algún familiar, alguna esposa, un esposo, algún hijo, alguna hija, y los hace crear una conciencia de querer, ayudar a otras personas que han vivido por o han pasado por ese trago amargo en su vida, e invierten cantidades de exorbitantes de dinero en fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, para ayudar a personas con padecimientos de esta índole. Y es precisamente porque se han dado cuenta que al aportar algo a la sociedad, pues les hace ser, útiles, ¿no? Y mayormente cuando ven que Dios los llama, dicen: "Pues Dios ha visto algo en mí", y es cuando le encuentran ese valor significativo, en su vida. Y es precisamente cuando pasamos esos tragos amargos, cuando nos volteamos a ver a Dios en nuestras. Con esa idea, Chris, con esa idea que acabas de expresar y nos acabas de contar, eh, con esa idea, lo principal es aceptar que necesitamos a Dios, que necesitamos a una ayuda, definitivamente que necesitamos una ayuda. Y es el camino que necesitamos para comenzar nuestra fe, o el camino de fe. Y aquí hay un punto muy importante, amigos y hermanos. Cuando aceptamos que necesitamos a alguien superior a nuestros padres, superior a un amigo, superior al esposo, a la esposa, Dios se deja encontrar. Mm, Dios se deja encontrar. Él toma la iniciativa.
Él empieza a tomar la iniciativa. Aunque nosotros no nos demos cuenta, Él empieza a tomar la iniciativa y se empieza a mostrar. Y a veces creemos y pensamos que necesitamos buscarlo, pero Dios ya empieza a buscarnos a nosotros. Él nos empieza a dar indicios por una u otra parte. Cuando más sentimos esa necesidad es cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos una necesidad, cuando nos sentimos vulnerables, cuando sentimos esa que ya perdimos todo emocional, financieramente, emocionalmente, todo es cuando el Señor se muestra. Cuando el Señor se muestra y empieza a tomar esa iniciativa, y no es de que nosotros lo busquemos, Él nos busca. Él es el primero que nos busca, porque desde un principio, nuestro Dios siempre ha querido tener una relación con el ser humano. Siempre ha tenido el anhelo de tener esa relación cercana con el humano. Desafortunadamente, como humanos que somos, siempre lo alejamos, siempre lo vamos alejando constantemente, porque buscamos nuestras necesidades, porque buscamos nuestras comodidades, porque en ese momento nos sentimos tan fuertes, tan poderosos, tan soberbios, que no necesitamos más que nosotros mismos. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Es los que les decía, amigos, nuestro Señor Jesús no vino con las personas que estaban sanadas, vino por las personas que estaban muy enfermas, vino por cada uno de nosotros, de los que estábamos enfermos de soberbia, de egoísmo, soberbia de cuestión de sentirnos superiores, de creer que solitos podemos, que nadie puede, hacer las cosas más que nosotros, que nosotros somos nuestros propios dioses. ¿Por qué? Porque nadie tiene mayor esfuerzo que uno mismo, que las cosas que salen o tenemos es porque nosotros lo trabajamos, porque nosotros lo buscamos y nosotros lo hicimos. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Esto lo dice el Señor Jesús. Si nosotros ya identificamos esa necesidad de buscar algo superior y hemos buscado todo y no nos ha funcionado, el Señor Jesús nos dice simplemente, abre esa puerta, abre tu corazón, abre tus pensamientos, abre tu mente, que yo voy a entrar. Yo sé que estás roto, yo sé que estás destruido, yo sé que estás enfermo. Yo vine a eso, yo vine a sanarte. A cada uno de nosotros nos ha sanado de diferente forma, a cada uno de nosotros nos ha transformado. Cuando hemos tocado fondo, cuando toqué fondo, el Señor Jesús estuvo ahí, nuestro Dios estuvo ahí y me rescató, me sacó, y ahora puedo decirlo con alegría, con gratitud, de que amar a nuestro Dios, sentir a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo es lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Porque he sentido el amor de nuestro Dios en mi familia, en mi persona, en mi ministerio, en estar con ustedes hablando de la palabra, en expresarles mi experiencia de cómo ha sido esa transformación, cómo ha sido esa renovación. Créanme que el hecho de decir: "Es que yo no sirvo para acercarme a Dios, porque yo he cometido muchos pecados, porque yo no soy digno", todos somos dignos. Todos somos dignos desde el momento que nuestro Dios nos voltea a ver, desde que se muestra y se muestra a ti. Y tú vas a decir: "Pues, ¿cómo yo nunca lo he visto?". Sí, sí lo has visto, porque alguna persona se ha acercado a ustedes y les ha querido enseñar de la palabra de Dios. Les han regalado una Biblia, les han entregado un folleto, les compartieron este video, les compartieron el canal de Generación de Fe, o simplemente les compartieron tal vez una predicación de algo que querían escuchar. Y desde ese momento, nuestro Dios se está mostrando.
Lo que quiere Él es que lo vea, que lo veamos. A veces somos tan renuentes, Cris, que definitivamente, No nos hacemos como que no lo ves, nos está llamando una y otra, nos está dando señales nos da señales de todo tipo. y no nos hacemos como que no ve, nos tapamos los ojos y hacemos como que no, o volteamos el rostro para ver hacia otro lado. Con esto que acabas de decir, ¿ves? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de nuestro Dios. Así es. Entonces, créanme que cuando nuestro Dios nos voltea a ver, es porque ha visto algo en nosotros, un potencial que nosotros mismos sabemos, Cris, que nosotros mismos sabemos cómo, si ni siquiera lo tenemos. La fe no es un sentimiento religioso. Créanme, amigos, que un sentimiento religioso no lo es, sino una respuesta a la necesidad de lo que nosotros estamos buscando. No podemos creer en alguien si no lo conocemos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Tenemos que acercarlos, tenemos que buscarlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que sentir esa constante necesidad de buscar a nuestro Dios. Ya nuestro Dios ya nos volteó a ver. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a fortalecer nuestra fe para empezar a creer en nuestro Dios, para poderle seguir, para poder escudriñar su palabra, para poder sentirlo. Si creemos que nuestro Dios va a podernos sanar, si creemos que nuestro Señor Jesucristo nos va a poder transformar, estamos teniendo fe, estamos experimentando esa fe, estamos experimentando esa renovación de nuestro pensamiento, de nuestro comportamiento, de nuestras acciones. Eso hace que creamos en nuestro Dios. Esa es la renovación de nuestra mente. Recuerda que siempre hablamos de Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a lo que viene establecido en este mundo, sino que busquemos constantemente a nuestro Dios, que transformemos y que lo demos todo, que se lo dejemos todo a Él, porque Él va a transformar nuestra vida. Él va a modificar nuestra vida, Él va a modificar nuestra forma de ser. No con esto quiero decir que como ya nos rescató nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, no vamos a tener problemas, no vamos a tener tropiezos, no nos vamos a equivocar. Créanme que ahí es cuando empieza nuestro trabajo, ahí empieza el camino con nuestro Dios, y es un camino en el cual va a haber muchas dificultades, pero si nosotros decidimos seguirlos y nuestro Dios volteó a vernos, es porque tiene un propósito para nosotros, para podernos acercar y hacernos cada vez más fuertes. Y sobre todo saber cómo aclarar que Dios no es un juez que, te portaste mal, vas a tener tu castigo. No, amigos, al contrario, es un Padre amoroso, podemos acercarnos hay que acercarnos con Él con confianza, pero sobre todo con ese deseo, porque cuando tenemos ese deseo, pues Dios se va a acercar con nosotros, dice Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces aquí Jeremías pues nos hace ver esa parte que Dios siempre está, no quiero decir que está al acecho, Dios está ahí, hermanos, amigos, está esperando que nosotros le abramos nuestro corazón y lo dejemos entrar. Dice, yo estoy, toco tu corazón y yo solamente pido que me abras tu puerta y me dejes entrar ahí y cambiar tu pasada manera de vivir y que creas y hagas mi voluntad. Y precisamente es esta parte de tener una fe sincera, un arrepentimiento y una confianza y una disposición digna de querer cambiar nuestra manera de vivir. Sabemos que Dios no se esconde, Él está presente, Él espera que la aceptemos con los brazos abiertos y su promesa permanece para siempre, amigos. Dice Santiago 4:8, allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. Hay eh, una parábola del hijo pródigo y que al final de cuentas da esa parte de que el hijo una vez gastó lo de su hacienda y al final de cuentas
El mismo padre, cuando vio que el hijo ya venía gastado de su herencia, pues lo aceptó para trabajar para uno de sus jornaleros, pero a pesar de todo ello, el padre lo viste de túnicas, eh, agradables y hace una festividad, hace un banquete, porque estaba agradecido de que, su hijo había reconocido que estaba mal y que el único camino que lo guiaba a bien, pues, es estar con su padre. Y es esta enseñanza que nos da el Señor Jesucristo de que nuestro Dios está todo el tiempo, pendiente de nosotros, nada más es de que nosotros nos alleguemos a Él. No nos neguemos a Dios, Él siempre está con nosotros. La cuestión es a que nosotros aceptemos a Dios, a Cristo en nuestras vidas y cambiemos nuestra manera de vivir. Fíjate, Chris, eh, al acercarnos a nuestro Dios implica que aceptemos nuestro pecado, cual fuera que fuere. Ese es el arrepentimiento esencial, aceptar nuestro pecado. No podemos acercarnos a nuestro Dios con orgullo, sino con humildad y con disposición de cambiar. Dice Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a que te acerques a Él, pero con un corazón dispuesto, con un corazón de arrepentimiento, no con un corazón de orgullo. El corazón de orgullo No le sirve. no sirve de nada. Él quiere que aceptes que hemos cometido errores y que vamos a seguir cometiendo errores, pero queremos que nos transforme, queremos que nos pula para que podamos acercarnos a Él. Necesitamos a nuestro Dios de nuestro lado. Necesitamos a nuestro Dios que transforme nuestra vida. Creer en Dios no es un salto al vacío, sino un paso hacia la verdad. Él no te obliga, pero te espera. Él no te exige perfección, sino disposición. Pues, Chris, podemos terminar este episodio, podemos terminar, satisfactoriamente agradeciéndoles a ustedes que se hayan quedado hasta el final de este episodio. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir y activar la campanita. Recuerden que también este episodio lo pueden escuchar en Spotify y Amazon Music. Y antes, quiero terminar con una frase. No importa tu pasado, hoy puedes empezar, hoy puedes acercarte, hoy Dios quiere abrazarte. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les te bendiga.